Hola amigos, yo soy Sadia Herrera y hoy estoy para enseñarles a hacer esta bonita bufanda o como muchos lo conocemos como cuello de bufanda, y es muy sencillo. Lo primero es decirle los materiales. Lo primero es la lana y vamos a conseguir una lana del color de su preferencia en 5 milímetros. Y lo segundo es el ganchillo. El ganchillo que he usado es de 6,5 milímetros para que se enganche muy bien. Y dicho esto, estamos listos para comenzar con una bufanda súper rápida, súper fácil para esta Navidad. Vamos a iniciar con un nudo deslizado. Y recuerden que estamos tejiendo con una hebra de 5 y una aguja de 6,5 milímetros. Y hacemos primero nuestro primer nudo deslizado y luego vamos a continuar con nuestras cadenas. En esta fila de cadenas vamos a hacer 50 cadenas consecutivas. Y dejo esta acá. Intenten no apretarlas demasiado para que después podamos tejer en ellas. Nos vemos en la cadena 50. Aquí estamos en la cadena 50 y ahora vamos a proceder a unir con el inicio para crear nuestro cuello. Si se fijan, hay que alinearlo muy bien para que quede derechito. Y lo que vamos a hacer, después de alinearlo, vamos a buscar ese primer nudo. Acomodamos la última cadena y lo que vamos a hacer en ese primer nudo es hacer un nudo deslizado. Que pase por la cadena inicial, la 1, y que también tenga pues la última. Ok, a partir de acá vamos a empezar a tejer con nudos altos. Así que iniciamos y vamos a iniciar con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Si usted no ha visto mi curso de punto alto, dejo pestaña arriba a la derecha para que pueda verlo si tiene dudas sobre este punto. Y procedemos. Aquí esta viene siendo el primer punto alto o un sustituto, estas cadenas. Por lo que aquí no vamos a tejer, nos vamos a ir a la siguiente. Tomamos el hilo, vamos a la siguiente, buscamos el centro, pasamos el hilo, hacemos las 3 ganchitos, solo pasamos 2 y vamos para cerrar nuestro punto alto. Y como ven, ya vamos teniendo 2 puntos altos. Vamos con el siguiente, buscamos la siguiente cadena, pasamos nuestro hilo y ya tenemos nuestro siguiente punto alto. Vamos a hacer uno más para que se entienda el ejemplo. En cada una de estas 50 cadenas que hemos tejido previas, vamos a hacer un punto alto. Muy bien, así va quedando nuestra labor. Voy a dar toda la vuelta
Ustedes háganlo también y nos vemos para el cierre de esta vuelta. Recuerden, un punto alto en cada punto de la cadena y vamos a concluir con 50 puntos altos. Aquí estamos llegando al final de nuestra primera vuelta, donde nos encontramos las 3 primeras cadenas con las que iniciamos. Así que en este nudo vamos a hacer una cadena y nos va a quedar cerrado nuestra primera vuelta. ¿Y qué procede acá? Vamos a seguir tejiendo la siguiente fila, así que vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3, para poder hacer el siguiente nivel. Muy bien, aquí nos vamos a buscar el primer punto alto de la vuelta anterior y vamos a lazar acá. Nos vamos a meter por acá atrás de este nudo, jalamos la hebra, subimos, ya tenemos nuestras 3 arillos, pasamos por los 2 primeros y luego por el último y tenemos nuestro primer punto alto que ha pasado por acá. Vamos al siguiente, lazamos, pasamos por atrás del segundo, jalamos y pasamos los 2 primeros aritos y luego juntamos los 2 últimos y tenemos el siguiente punto alto. Vamos al siguiente, lazamos, pasamos por atrás, tomamos la hebra, salimos y lazamos los 2 primeros y cerramos puntos. Muy bien. Aquí ya va agarrando forma nuestra bufanda, nuestro cuello de bufanda. Voy a terminar 2 vueltas más porque van a continuar siendo así. Y nos vemos en la cuarta vuelta. Vamos a tejer las siguientes vueltas y nos vemos en la cuarta para proseguir. Y aquí ya hemos cerrado la cuarta vuelta. Y quería hacer un alto para que vayan viendo cómo se ve nuestra labor y cómo vamos avanzando. Y cómo se ve por dentro. Se ve como unas canaletas y por fuera se ve muy parejo el punto y el tejido. Entonces vamos a seguir tejiendo justo así como lo hemos estado haciendo hasta la vuelta número 10. La misma cantidad de puntos, 50 puntos altos. Entonces nos vemos en la vuelta número 10. Aquí estamos en la vuelta 10 donde quería tejer al menos 2 o 3 puntos para, si le quedó duda en la primera vuelta, pueda aclararla y vea cómo voy tejiendo sobre la línea que viene para poder formar este bonito tejido. Entonces, siempre voy sobre la línea haciendo puntos altos y cerrando. Vean qué bonito está quedando el trabajo. Y muy bien, nos vemos entonces en la vuelta 12 para concluir esta bonita bufanda. Aquí vamos terminando la vuelta 12, que es la última. Así que vamos a proceder a pasar una cadena para tener terminado nuestro tejido. Y aquí vamos a cortar nuestra hebra, no muy larga, porque esta hebra la vamos a perder ahorita. La jalamos y después de jalarla vamos a perder nuestra hebra por dentro. Aquí vamos.
Recuerden que este bonito tejido lo hemos hecho con 100 gramos de hilo y sobró un poquitito, pero mínimo, sobró esto. Después les voy a enseñar qué hacer con esos restitos de lana que nos van quedando. Vean, la vamos perdiendo por dentro, no se nota, y por fuera, pues menos. Por aquí vamos, la perdemos. Se zafó la aguja. Y ya con esto es suficiente. Nada más acomodamos para que el tejido no se apriete demasiado. Cortamos. Y ya acá nos ha quedado nuestro lindo cuello de bufanda. Y muy bien, amigos, espero que les haya gustado este video, que les haya servido, que hayan tejido su bonita bufanda, que me dejen sus comentarios de cómo les quedó, y les invito de este lado a suscribirse a mi canal y de este otro lado a que sigan viendo otros de mis patrones. Yo me despido por hoy.